El presidente Sebastián Piñera anunció que los bancos otorgarán créditos COVID-19 a una tasa real del 0% a las empresas. La medida busca beneficiar hasta 1.300.000 comerciantes, que incluyen empresas, personas naturales con inicio de actividades productivas. Estos créditos, que son en parte garantizados por el Estado, van a permitir a los bancos otorgar facilidades de crédito o líneas de capital de trabajo a las empresas por un monto que llega hasta los 24.000 millones de dólares. Estos créditos van a tener una tasa preferente. De hecho, la tasa máxima real que tendrán estos créditos, dadas las actuales circunstancias, va a ser una tasa de interés real de 0. A partir de las 5 de la mañana de este lunes, Providencia, Vitacura y Lo Barnechea dejan la cuarentena total. Además, desde Avenida Mata hacia el sur en Santiago y desde la Avenida Grecia hacia el sur en Ñuñoa, también abandona la prohibición de circular sin el debido permiso. Más de 546.000 contagiados y más de 20.000 muertos provocaron que Estados Unidos declarara situación de desastre en todos sus estados por primera vez en la historia. Esto obliga a los ciudadanos a mantenerse en las casas. O los mata el virus o los mata el hambre. Así los transportamos con el agua para acá al campamento en puros bidones. Estamos en el Hospital Regional de la Araucanía. No me había tocado ver a un director de un hospital llorar de emoción por el trabajo de su gente. Estuvimos en la segunda región con más casos de COVID para que usted y las autoridades sepan lo que se requiere hoy día. Desde la UCI COVID hasta sectores donde los chilenos están viviendo en medio de la pandemia sin agua, tome nota de las medidas urgentes que se requieran. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Estamos desplegados en distintos puntos de la capital, también en el ingreso a la región metropolitana, y así está a esta hora las principales rutas. A pantalla dividida, la ruta 5 Sur y también la ruta 68. Esto luego de la salida de más de 41.000 vehículos durante este fin de semana de Semana Santa. ¿Cómo está el regreso a la capital? Vamos a estar contándole todos los detalles con nuestros equipos desplegados en terreno en los próximos segundos. Pero antes queremos partir con esta información que ha generado mucho interés, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que tiene que ver con este préstamo en UF con una tasa real de 0% para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Este fue el anuncio del gobierno para complementar el segundo plan económico de la emergencia. El llamado crédito COVID-19 se va a facilitar por los bancos. La gran duda todavía es qué va a ocurrir con los independientes. El paquete de medidas ingresa mañana al Congreso. Restricciones de funcionamiento, cuarentenas y cordones sanitarios son algunas de las medidas que el gobierno tomó para frenar el avance del coronavirus. Disposiciones para proteger a la población, pero que han golpeado el bolsillo de las empresas, sobre todo el de las más pequeñas. Por eso que el gobierno lanzó un segundo paquete económico que busca paliar los efectos. Es la llamada línea de crédito COVID-19 que alcanza los 24.000 millones de dólares. Recursos que otorgarán los bancos, pero con garantía del Estado. La gran duda era hasta ahora cuál sería la tasa de interés. Hoy el gobierno la estableció. La tasa está fijada en términos nominales. Y si descontamos la inflación esperada, la tasa real, que es la que realmente importa, va a ser negativa o cero, según cómo evolucione la inflación futura. La medida aplicará para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Podrán pedir un crédito con un monto igual o menor a 3 meses de ventas sin intereses y hasta en 48 cuotas con 6 meses de gracia, siempre considerando el valor de la unidad de fomento. Que si usted pidió prestada una UF, ¿cierto?, va a terminar pagando una UF. Ahora, el monto nominal es mayor porque hay inflación asociada, entonces si la UF tiene un valor X hoy día, va a tener un valor un poquito mayor mañana. Según el gobierno, los créditos COVID-19 beneficiarán a 1.300.000 clientes. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras informó que todos los miembros de la organización participarán del programa económico. 11 bancos en total que aplicarán el 0% de tasa de interés.
Los créditos se le podrán entregar a empresas que vendan de forma anual entre 0 y 1 millón de UF. En el mundo de las pymes celebraron el anuncio de la moneda, lo calificaron de histórico, pero también dieron cuenta de sus preocupaciones. Nos preocupa que hoy día solamente existen 150.000 emprendedores que a los bancos les prestan plata. Hay más de 800.000 micros, pequeñas y medianas empresas que nunca han accedido a la banca, que nunca los bancos le han prestado plata. Por lo tanto, la gran incógnita que tenemos es cómo ellos hoy día van a acceder a estos anuncios hechos por el gobierno. Acabamos de terminar una reunión con el ministro de Hacienda, donde quedamos que además estamos trabajando un paquete para todos los emprendedores no formales que no tienen acceso a banca formal. El destino del dinero que se facilitará a las empresas será para mantenerlas operativas. Podrá utilizarse para pagar sueldos, arriendos, obligaciones tributarias y cumplir con los proveedores. Plan económico de emergencia que incluye el ya anunciado fondo de $2.000 millones para apoyar a familias vulnerables e incluso a aquellos con ingresos informales. La iniciativa entra este lunes al Senado con discusión inmediata. De ser aprobada en el Congreso, comenzaría su aplicación. Bueno, al igual que usted, por supuesto, hay muchas preguntas que están rondando sobre este nuevo paquete de medidas económicas que van a beneficiar a cerca de 1.300.000 eventuales clientes pequeños, microempresarios, también es el grupo más importante. ¿Quiénes van a poder tener acceso a estos créditos con tasa cero real que ayudan, por supuesto, a paliar este difícil momento? Estamos con el ministro Ignacio Briones acá en el estudio para explicar, ministro, cómo está. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Iván. Encantado de estar acá. Igualmente, ministro, partamos primero explicando una de las dudas que plantean los emprendedores. ¿Quiénes tienen realmente acceso a estos créditos que va a prestar la banca con la garantía estatal? Mire, es bueno el punto y me permite aclarar algo que genera alguna confusión. Hoy día la banca, los bancos en su conjunto tienen aproximadamente 200.000 clientes empresas, que son personas jurídicas, empresas, y 1.100.000 personas aproximadamente que son personas naturales pero con giro comercial. Eso constituye la cartera comercial. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando usted mira las estadísticas de impuestos internos y encuentra que hay aproximadamente en Chile 1.300.000 empresas, en la cual la gran mayoría son micro, pequeñas o medianas. En el universo de las empresas más pequeñas hay un grupo muy significativo, son 700.000 personas, hay un grupo muy significativo que se califican como empresas pese a ser personas naturales. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que básicamente esta medida permite abarcar al gran universo de empresas que están constituidas como personas jurídicas, como empresas, como también a pequeños emprendedores, microemprendedores, que son de facto empresas, pero que están constituidas como personas naturales. Son empresas que tienen una persona y una sola persona detrás. Así que para tranquilidad de todos, esto va a llegar a la gran mayoría de emprendedores pequeños, micro, medianos de nuestro país. Se lo pregunto porque cuando conversamos la última vez, ministro, precisamente quedaba fuera de este paquete, el primero de medidas económicas, todo lo que era el mundo de los emprendedores, de los independientes, personas que no tienen contrato. Estas líneas de crédito, primero, ¿cómo van a funcionar? Primero, expliquemos el marco de cómo acceder a estos créditos, con qué garantía y por qué es 0% real la tasa. Vamos a eso, que es súper importante. Lo primero, como señaló el presidente hoy día, estuvimos juntos en el anuncio, nosotros como gobierno definimos un marco, y eso es importante entenderlo, definimos un marco y cuáles son las condiciones que nosotros informamos a la banca, esperando que ellas adhirieran. Con satisfacción vemos que hoy día se ha anunciado que toda la banca se pliega a estas condiciones que nosotros definimos y que son fundamentales porque tienen varios elementos que son súper potentes. Lo primero, hoy día uno de los dolores más grandes que tiene cualquier empresa, particularmente las pequeñas, es que necesitan capital de trabajo, necesitan dinero fresco para poder sortear este momento difícil, para poder tener aire, respiración que les permita sobrevivir. Para no cerrar en estos días. Exacto, y en los próximos meses. Claro. Entonces, aquí la apuesta, lo hablamos la otra vez, aquí todo nuestro esfuerzo está concentrado en hacer que estas empresas que eran viables, ¿no es cierto?, pero que se enfrentan a una situación difícil producto de la pandemia, sus ventas han bajado, permitan capear este temporal y una vez que la tormenta pase en los sanitarios, poder despegar de nuevo con fuerza. Entonces, liquidez es la palabra clave. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho? Tenemos esta garantía estatal, lo que queremos asegurarnos es que esta plata llegue como forma de plata fresca. ¿Qué es lo que significa esto? Los bancos, a través de los créditos garantizados por el Estado, van a financiar hasta 3 meses de ventas de dinero fresco como capital de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa, supongamos, vende 12.000 UF anuales, es decir, 1.000 UF al mes,
va a poder acceder hasta 3.000 UFs de crédito fresco, capital de trabajo. Ministro, para que la persona que está en la casa y que sea el público objetivo de este crédito, ¿no? Sí. al que el gobierno y la sociedad en su conjunto va a hacer este esfuerzo porque no se pierda el café que está ahí funcionando normalmente, pero que desde octubre venía complicado y ahora con el COVID está cerrado, no ha funcionado. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene un giro comercial naturalmente, tiene una cuenta en el banco, tiene que ir al banco y decir, quiero acogerme a este crédito con garantía estatal. ¿Qué tiene que hacer y de qué manera funciona? Así es, pero entendamos, entonces esto, dinero fresco, hasta 3 meses de capital de trabajo. Si la empresa, este café, vendía 12 millones al año, va a poder acceder hasta 3 millones de plata fresca. ¿En qué condiciones? Primero, en condiciones preferenciales. Esto tiene un periodo de gracia, esta plata que recibe, estos 3 millones, supongamos, tiene un periodo de gracia, es decir, un periodo en que no se paga nada de 6 meses, y luego estos 3 millones los va a devolver entre 12 y 24, entre 24 y 48 meses más, es decir, en cuotas hasta 48 meses. Recibe la plata ahora, hay un periodo de gracia donde no paga y después empieza a pagar. Y después va a pagar en hasta 48 cuotas. Perfecto. Primera cuestión. Segunda cuestión, las condiciones de tasa. Las condiciones de tasa son extremadamente favorables y es importante que lo entendamos. Nosotros hemos definido una tasa nominal máxima de interés equivalente a la tasa de política monetaria, que hoy día es 0,5% más 3%. Ese es el máximo. Es simple, una tasa nominal no superior a 3,5%. Que eso está dentro del rango de la inflación. Claro, hoy día si nosotros proyectamos que la inflación, ese es el rango que estimado, en torno al 3,5%, lo que estamos diciendo básicamente es que está accediendo a una tasa real de 0%. Esto que, en simple, ¿qué quiere decir? Que si yo pedí X plata, ¿no es cierto?, que equivale a un cierto monto en UF, supongamos una UF. ¿Ya? 29.000 pesos para redondear. Una UF, 29.000 pesos, con las reglas que hemos definido, cuando usted tenga que pagar, va a devolver una UF también. Al valor de la UF. Exactamente. Perfecto, el valor de 29.000 y fracción. Oiga, pero esta buena noticia no termina de acá, porque, y voy a volver a su punto sobre la masividad que tiene que hacer, porque conjuntamente con esto, cuando esta empresa accede a esta línea de capital de trabajo, los bancos también se comprometen a hacer una segunda cosa, que es muy importante, que la deuda vigente que esa empresa podía tener, ¿no es cierto?, pagos de capital, amortizaciones en los próximos meses, se van a diferir en al menos 6 meses. Es decir, en al menos 6 meses tampoco usted va a pagar capital o amortizaciones por deuda preexistente que tenía. Y eso es fundamental. Entonces tenemos condiciones de tasa, de plazo muy favorables, esta posibilidad o este beneficio de poder diferir cualquier amortización de capital de deuda preexistente. Y volviendo a su punto, ¿cómo nos aseguramos que esto llegue? Esto, lo que le hemos pedido a los bancos, es que esto sea realmente masivo, estandarizado, ¿no es cierto?, que se pueda ofrecer masivamente a todos los clientes, que sean clientes del banco, ¿no es cierto?, en estas condiciones con garantía que nosotros hemos definido. Entonces, esto va a ser masivo, va a ser estandarizado. Hay ciertos criterios mínimos de elegibilidad que deben cumplir las empresas para que sean beneficiadas con esto, no estar en un proceso concursal, es decir, en una situación de liquidación o quiebra, por cierto. En segundo término, no estar en mora de más de 30 días. Eso le gusta porque hay mucha gente que dice, mire, yo no estoy en mora, pero sí tengo una cuota atrasada, todavía no es. No estar en mora de más de 30 días al 30 de marzo de este año, y para las empresas más chicas, de menos de 25.000 UFs de venta anuales, nosotros entendemos que luego el 18 de octubre pasaron un momento difícil. Entonces, la condición acá es no estar en mora al 30 de octubre del 2019, de forma tal de poder eliminar o controlar, ¿no es cierto?, tomar en consideración esto que ha pasado desde el 18 de octubre y que las tiene una situación complicada. Ministro, usted decía que estuviera estandarizado estos créditos que son garantizados por el Estado. ¿Significa que cada persona o cada pequeña empresa que acceda a la banca en su conjunto va a tener exactamente las mismas condiciones en el banco A, en el B, en el C, en el D y así sucesivamente, o va a depender también de cada banco? Va a tener básicamente las mismas condiciones, porque si usted fija, hemos definido los plazos, ¿no es cierto?, los periodos de gracia son comunes y las tasas máximas, que decíamos es el 3,5% nominal. Yo quiero poner en perspectiva este número, Iván, porque es importante para que la gente, las personas que nos escuchan lo entiendan. Hace 4 meses atrás, si yo hubiera preguntado a qué tasa se endeudaba una pyme, hubiéramos dicho que es una tasa 3-4 veces superior a la que hoy día van a poder acceder. Entonces esto realmente es un alivio, es una condición beneficiosa, es plata fresca que además va de la mano de poder chutear los pagos de capital de deudas preexistentes, y creo que esto va a la vena de lo que se necesita, porque lo que se trata acá es lograr ayudar a nuestras empresas, porque detrás de esas empresas hay trabajadores, hay familias, hay ingresos, hay sueños, y es fundamental que estemos ahí. Ministro, eso es lo que hemos hecho. Para algunos independientes que puedan estar escuchándolo usted hoy día y que también se sienten muy afligidos, pero que no están bancarizados, ¿qué pasa con esas personas que igual son un porcentaje importante de la población? Mire, acá la solución es a través de los bancos.
¿ya? Y la razón es muy sencilla, porque nosotros estamos dando garantías que son para créditos bancarios, para clientes, ¿no es cierto?, que son de estos bancos. Ahora, usted puede ser cliente teniendo un crédito o puede sencillamente ser cliente de un banco. Por ejemplo, en Banco Estado, estaba conversando esta tarde respecto a las cifras de Banco Estado, hay muchos miles de clientes que no tienen crédito, pero sí son clientes habituales del banco y por lo tanto califican para este programa. Eso es importante tenerlo a la vista. Y como yo le decía, tenemos un universo de 1.300.000 clientes comerciales, los cuales hay muchos chiquititos que no son empresas formales, pero sí son personas naturales que tienen inicio de actividades, que son clientes de un banco y van a poder acceder a este programa. Eso es lo fundamental. Estamos abordando un universo significativo de este universo que usted me señala, y eso debería llenarnos de satisfacción y vamos en la buena dirección. Víctor Briones, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti, Iván. Que esté muy bien, muy amable. Gracias, buenas noches. Vamos ahora con otras informaciones, por supuesto, a propósito de esta emergencia que estamos viviendo. Todas las respuestas del ministro Briones, por supuesto, y también las condiciones en las cuales la banca va a otorgar estos créditos están disponibles ya en nuestras páginas web. En una hora más le contábamos en los titulares. Estas comunas, presta atención, Providencia, Lo Barnechea y Vitacura van a salir de la cuarentena obligatoria. Las Condes y algunos sectores de Santiago y Ñuñoa se van a mantener en un confinamiento que se evalúa a medida que avanza la crisis sanitaria. Presta atención. Salen de cuarentena a partir del lunes 13 a las 5 de la mañana, Providencia, Lo Barnechea y Vitacura. Así, anunciaban el fin de la cuarentena total para 3 de las 6 comunas de la región metropolitana. Dejan el confinamiento Vitacura, Lo Barnechea y Providencia. Esto no es chip libre y eso quiero dejarlo súper claro. Para Santiago Centro y Ñuñoa, la situación es diferente porque sus cuarentenas fragmentan ambas comunas en sectores con y sin la imposición de la medida. En Santiago Centro, a partir de este lunes a las 5 a.m., desde Avenida Mata hacia el sur, el confinamiento concluye. Hacia el norte, en tanto, la condición sanitaria se mantiene. En Ñuñoa viven la misma situación. La cuarentena se levantará desde el eje de Avenida Grecia hacia el sur. Todos quienes viven del otro extremo de la comuna estarán obligados a permanecer en casa. Nuestros parques y plazas van a mantenerse cerradas. Los adultos mayores de 80 años no pueden salir y ojalá los de mayores de 65 años tampoco lo hagan. Tiene la restricción de desplazamiento, el comercio, salvo los que sean de primera necesidad y sean atendidos por su dueño, no van a poder abrir. Y en esto también soy claro que las botillerías no pueden abrir, los kioscos que están en la plaza no van a poder abrir y vamos a continuar fiscalizando. Este es el panorama que se vive hoy en Providencia, comuna que se encuentra en cuarentena total. Calles completamente vacías, situación que desde mañana cambiará. Ya no se deberá pedir permiso especial para salir a comprar ni circular por las calles, situación que alerta a los locatarios del sector y que los obliga a extremar las medidas de prevención. Porque va a haber más cantidad de público, entonces va a ser mayor el tránsito de público. Si se mantiene, hace el pedido y eso nosotros se lo entregamos. Todo en bolsa. El cliente saca su guante y se atiende. Eso para los clientes. Para los clientes, nosotros mantenemos los nuestros. Mientras algunas zonas salen de sus cuarentenas obligatorias, en otras recién comenzaron, como Puente Alto, que estará con confinamiento total desde el eje de Vicuña Maquena y Conchitoro hacia el poniente. La decisión de finalizar o comenzar cuarentenas se debe a la cantidad de contagios que registran las distintas comunas y a pesar que en algunas la curva de infectados disminuye, las fiscalizaciones irán en aumento. Nosotros vamos a continuar patrullando y vigilando todas las zonas. Por supuesto, las que están en cuarentena se concentra más el patrullaje durante el día y en la noche se mantiene el toque de queda y yo le pido a la ciudadanía que colabore. Para el resto del país, 14 comunas seguirán con cuarentena y 19 con restricciones a cumplir, porque aunque el confinamiento termine en algunos sectores, no significa que la ciudad pueda retomar su normalidad y flujo habitual. Salir solo si es estrictamente necesario sigue siendo la recomendación. Independiente de si su comuna inició o salió de la cuarentena, lo realmente importante es que debemos cuidarnos y las formas de hacerlo usted ya las conoce. Parte de la comuna de Bueno, vamos a ver ahora precisamente cómo van a funcionar estas comunas que van a estar sin cuarentena y algunas que van a estar con cuarentena parcial a partir del lunes. Las Condes, siguen cuarentena. Parte de la comuna de Santiago, le vamos a mostrar ya el detalle, hay límite con Avenida Blanco y también parte de la comuna de Ñuñoa.
para ver exactamente qué parte está dentro de la cuarentena y cuál parte es la que ha quedado liberada. Vamos a la siguiente gráfica precisamente para mostrarle a usted que está ahí en su casa viendo cómo va a funcionar mañana. Por ejemplo, la comuna de Santiago, ahí están los límites bastante claros. Siguen con cuarentena toda la parte que está delimitada desde Avenida Mata hacia Blanco Encalada y sin cuarentena acá abajo. Vamos a la otra gráfica precisamente de comuna de Ñuñoa, esto es Santiago. Ahí aparece Ñuñoa, que también ha tenido la división en dos sectores, uno que está sin cuarentena y otro que está con cuarentena. El límite muy claro lo marca la Avenida Grecia en toda su extensión. Ñuñoa Norte, Ñuñoa Sur, para ver precisamente cómo va a funcionar mañana a partir de las 5 de la mañana. El terremoto del 27 de febrero lo destruyó por completo. De ahí en adelante, 10 años de incertidumbre para los vecinos de Lo Prado. Estamos hablando de Quinta Normal, Renca, Pudahuel y Cerro Navia, comuna que finalmente le dio la bienvenida al nuevo hospital Félix Bulnes. Son más de 500 camas que se van a sumar a la red asistencial justo cuando el avance del coronavirus supera ya los 7.000 contagios. Existe mayor cantidad de capacidad hospitalaria. Casi nuevo, el centro de urgencia pediátrica del Hospital Félix Bulnes quedó inutilizable, igual que algunas salas de medicina donde los derrumbes fueron parciales y por suerte cerca de los pacientes y no encima de ellos. 10 años han pasado desde que el terremoto del 27F desolara por completo la infraestructura del Hospital Félix Bulnes, dejando a los vecinos de la zona norte de la región metropolitana sin un centro de alta complejidad, eso hasta hoy. Emplazado en la comuna de Cerro Navia, sus 3 torres de más de 10 pisos despuntan en la intersección de calle Mapocho con Huelén. Son 122.000 metros cuadrados con una dotación de 523 camas, que a partir de este 17 de abril serán parte de la red asistencial. Nuestro sistema de salud, tanto público como privado, tenía antes de esta emergencia aproximadamente 38.000 camas. No eran suficientes para enfrentar la demanda normal y además esta pandemia del coronavirus. Y por tanto hemos fortalecido la capacidad de camas en nuestro país, pasando de 38.000 a 43.000 camas. Inauguración que se da en el marco de la aceleración de la puesta en marcha de hospitales por la creciente demanda de atenciones debido a la pandemia del coronavirus, que a la fecha y según el último reporte de la autoridad sanitaria registra un aumento de 286 casos, llegando a 7.213 personas contagiadas y 2.059 recuperados a nivel nacional. Pandemia que en Chile y el mundo ha exigido al máximo los servicios de salud, desatando una guerra por insumos y equipamiento. Nuestro plan es llegar a 3.315 ventiladores mecánicos. No es fácil, porque como todos comprenden es más fácil pedir ventiladores mecánicos que instalarlos y conseguirlos. Hay en el mundo entero una verdadera guerra por los ventiladores mecánicos. Afortunadamente, Chile actuó en forma temprana y hoy día tenemos 553 ventiladores mecánicos disponibles para ir donde se requieran, donde se necesitan. A la fecha, 328 pacientes están conectados a estos equipos, 78 de ellos se encuentran en estado grave, datos que reflejan el avance de esta pandemia en el país, que a partir de este día lunes iniciará con un proceso de flexibilización de medidas de cuarentena. Esta es una evaluación estratégica con respecto a las cuarentenas. ¿Qué evaluamos? ¿Cuántos casos nuevos tendríamos en la cuarentena? ¿Si van aumentando o no van aumentando los casos nuevos? ¿Dónde se concentran? Es decir, si van a haber casos nuevos en algún lugar particular. Y también las vulnerabilidades del punto de vista sanitario. Por lo tanto, todos los días evaluamos aquellas comunas que entran en cuarentena como aquellas comunas que salen de cuarentena. La puesta en marcha del Hospital Félix Bulnes se suma a los ya inaugurados en Padre Las Casas y Ovalle. A ellos se sumarán el nuevo Gustavo Fricke en la región de Valparaíso y un nuevo recinto asistencial en la comuna de Angol. En total, 1.700 camas a disposición de la autoridad sanitaria para enfrentar la pandemia del coronavirus. Bueno, el gobierno ya ha presentado 12 querellas en diferentes zonas del país. ¿En contra de quién? De las personas que han puesto en riesgo la salud de la población. Una de ellas es el caso de 2 jóvenes de la comuna de Ñuñoa que son portadores de COVID-19 y que fueron sorprendidos haciendo la fila para comprar en un supermercado. Mire. Corrió y hasta vació sobre quienes la seguían lo que le quedaba en una lata de cerveza. Esta mujer está contagiada por coronavirus. Viajó de Santiago a Temuco el último viernes. Tenía síntomas de coronavirus, no hizo cuarentena ni esperó el resultado de los exámenes que dieron positivo. En el Jumbo del Alto Las Condes, una mujer que dio positivo por coronavirus y su esposo fueron a comprar a este recinto. Ya son reiterados los casos de personas que, pese a la insistencia de las autoridades de respetar la cuarentena, han salido a las calles con plena conciencia que tienen coronavirus.
Hoy día hay medidas, hay sanciones bastante estrictas con respecto a esta situación, tanto desde el punto de vista del Código Sanitario como del Código Civil. En base a lo mismo, el Ministerio del Interior ya presentó 12 querellas en contra de quienes han puesto en riesgo la salud de terceros, donde hay tanto sanciones económicas que pueden alcanzar los 50 millones e incluso cárcel. A nivel nacional, este tipo de casos se ha visto en Antofagasta, Las Condes, Ñuñoa, Rancagua, Machalí, San Carlos, Coelemu, Quirihue, Concepción y Villarrica. Y uno de los últimos que motivó una acción judicial fue precisamente este sábado en la región metropolitana. Ante graves hechos ocurridos en el día de ayer por parte de 2 personas contagiadas de COVID-19, hemos iniciado acciones judiciales. Vidas que se pusieron en riesgo este sábado en Ñuñoa. Una pareja de 32 años con COVID positivo, informado el 2 de abril, estaban bajo cuarentena obligatoria. Decidieron salir de su confinamiento para ir de compras a este supermercado. Durante la tarde caminaron 450 metros desde José Domingo Cañas hasta Avenida Grecia con San Eugenio. Ahí hicieron la fila para entrar a abastecerse cuando fueron fiscalizados. A su vez, en el ámbito sanitario, de inmediatamente se toma contacto con el Ministerio de Salud, con el propósito que nos hagan llegar una ambulancia y trasladar a estas 2 personas a un hotel sanitario donde van a ser tratados médicamente. Ahora enfrentarán acciones judiciales que implican tanto a Fiscalía, el gobierno, como también la Municipalidad de Ñuñoa. Esta fiscalización nos permitió detectar a estos 2 jóvenes irresponsables que nosotros sin duda nos vamos a querellar y que se le aplique el mayor rigor de la ley. Caso en Ñuñoa que generó inquietud, temor y repudio de la mayoría de los clientes del supermercado, quienes en gran medida son la población de riesgo, los adultos mayores. Qué gente más infeliz, oiga. No se puede decir otra palabra. Es el colmo. Malo porque yo llevo 20 días encerrado. Vivo con puros adultos mayores, entonces más para mí es súper complicado tener que estar enfrentando este tipo de situaciones de responsabilidad de los chilenos. 12 querellas presentadas por poner en riesgo la salud e integridad de personas y controles sanitarios que se están realizando no tan solo automovilistas, sino que también en lugares de aglomeración con el fin de separar a las personas que tienen la necesidad de salir de casa de los irresponsables. Bien, pero vamos a mostrar qué está pasando en las carreteras cercanas a la capital, las rutas de regreso. Fíjese que hay poco movimiento a esta hora, hay una baja afluencia de vehículos en términos generales. Tenemos a pantalla dividida lo que está ocurriendo en la ruta 5 Sur, también en la ruta 68, cerca de 41.000 vehículos que salieron de la capital durante este fin de Semana Santa. Fueron varias decenas de vehículos que fueron devueltos a la capital por no contar con el salvoconducto correspondiente. Estamos con Gabriel Huber, que nos informa en directo desde la ruta 68. Gabriel, tú nos cuentas, ¿qué tal? Buenas noches, la imagen en directo de este punto de control, aduana sanitaria, ubicada a la altura de la tenencia de carabineros de Curacaví, en la ruta 68, en dirección hacia la capital. Este es el punto que tiene carabineros para fiscalizar a los conductores que ingresan a Santiago. Está justamente en este lugar el general de tránsito de carabineros al mando de este balance. Nos señalaba que este operativo comenzó en las rutas el día jueves y va a permanecer durante toda esta noche y durante toda la madrugada para los distintos desplazamientos a lo largo de nuestro país. Se han detenido varias personas que han estado vulnerando cuarentenas comunales o bien su cuarentena personal. Para tener más antecedentes, vamos a conversar a esta hora de la noche con el general Manuel Valdés, jefe de zona de tránsito de carreteras de Carabineros. General, muy buenas noches. Si nos puede entregar entonces este balance de cómo se ha comportado la vialidad de las rutas durante este fin de semana largo. Sí, buenas noches. Bueno, en primer término, hacer un reconocimiento a los miles de carabineros que han estado apostados en los diversos puntos de control a nivel nacional, en carretera, en ciudad, en terminales, dándole cumplimiento a las disposiciones decretadas por la autoridad para el bienestar de la población. Dicho esto, y encontrándonos aquí en el kilómetro 48, bueno, podemos ver el bajo flujo de vehículos hacia Santiago, bueno, y también hacia la costa. En esta jornada han solamente ingresado hasta las 19:30 horas más o menos unos 5.940 vehículos por las 5 carreteras principales que confluyen a
la región metropolitana. Pero también los controles que se han suscitado durante estos 4 días han dejado a 963 personas detenidas que en su oportunidad no dieron cumplimiento a las cuarentenas dentro de las ciudades. 1.127 vehículos que tuvieron que ser devueltos a sus lugares de residencia por no cumplir con las condiciones y con la justificación para hacer abandono del cordón sanitario. Bueno, a las 22 horas finaliza lo que es el cordón sanitario, pero nosotros continuamos con los servicios que están planificados. Ya mañana también tenemos algunas comunas que dejan de tener cuarentena y también hay una planificación y una adaptación especial para enfrentar esa situación. Que la gente se informe también respecto a estas comunas y a las comunas que se van a mantener con cuarentena. De manera que nosotros continuamos con estos servicios, como bien decía, pero también tenemos que tener la colaboración de las personas y sobre todo el acatamiento de las personas, ¿ya?, para que pueda resultar esto. En general, ¿se registraron personas detenidas que fueron detectadas vulnerando cuarentena personal en cuanto a la base de datos que maneja Carabineros? Sí, tal cual como lo decía. A nivel nacional, respecto a aquellas comunas que están en cuarentena, desde el jueves hasta las 19:30 horas de hoy, hubo una cantidad de 963 personas que fueron detenidas y en su mayoría apercibidas por el Ministerio Público. Por último, general, en este punto se está verificando documentación y si es que cuentan con el certificado entregado por Carabineros para poder transitar. Claro, lo que pasa es que por el lado contrario tenemos lo que es el cordón sanitario que se está controlando y este lado es un control integral con la SIMCAR, porque también tenemos que decir que desde que se inició estos controles el día jueves, hay 104 personas que han sido detenidas por diversos delitos, de manera que este es un control integral. Perfecto. Muy buenas noches, general, y muchas gracias por los antecedentes. General Valdés, jefe de tránsito de carreteras, que nos entregaba entonces este balance del ingreso de vehículos que a esta hora se registran en la ruta 68. Nos vamos a acercar justamente a esta fiscalización que está realizando Carabineros, la petición de documentación. La persona puede transitar en este caso. Hay aproximadamente 3 vehículos que están detenidos en este lugar de la ruta. Es un control obligatorio. Obligatorio lo que se realiza acá. Todos los vehículos se detienen al costado derecho de la ruta 68, ya lo decía el general, a la altura del kilómetro 48, frente a la tenencia de carreteras de Curacaví, es donde se ubica este punto de control. Vamos a escuchar cuál es la documentación y cuál es el diálogo que hay entre Carabineros y las personas que son fiscalizadas. Por favor, de la mitad, un poco más arriba. Un poco más arriba. Ahí está. Su licencia de conducir. Exígame el agua del vidrio, por favor. ¿De dónde viene usted? De Cancún, puntualmente. Ya, ¿hacia dónde se dirige? A Rancagua, por trabajo. ¿El motivo? ¿Tiene su salvoconducto, por favor? Este es el procedimiento que se realiza cuando se solicita el salvoconducto, la documentación, desde y hacia dónde se dirige los ocupantes del vehículo. Desde la ciudad de Rancagua. Ya, señor, le voy a ingresar sus datos a la SIMCAR para verificar de que usted no sea portador del COVID-19. Veíamos el procedimiento que está realizando Carabineros en este control, en esta aduana sanitaria, en el ingreso a la capital, donde se solicita la documentación del vehículo, la documentación del conductor y además una serie de preguntas que tienen que ver si es que han tenido contacto con personas que han sido notificadas de coronavirus positivo y además de, ya bueno, por la hora también si es que portan el salvoconducto o bien desde y hacia dónde se dirigen. Es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en la ruta 68 con el término de este fin de semana larga bastante distinto, bastante particular con esta pandemia que está afectando, por cierto, a todo el planeta. Más antecedentes. Volvemos a conectar en las próximas ediciones de 24 horas. Bien, Gabriel, entonces ahí estaba el balance también de Carabineros. En la ruta 68 hay 963 personas detenidas, 1.127 automóviles que tuvieron que ser devueltos por no contar con los permisos para traspasar este cordón sanitario que se levanta a las 22 horas. Eso en la 68. Vemos que está pasando la ruta 5 Sur desde Paine. Estamos con Rodrigo Siderakis. Rodrigo, te escuchamos. ¿Qué tal?
Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Esta imagen el jueves pasado, tú recuerdas, no era un taco interminable en este mismo tramo de la Ruta 5 Sur, pero ahora está totalmente despejado, solamente tránsito de camiones hacia el norte y hacia el sur fundamentalmente, pero esta realidad no se vivió durante todo el día. Te quiero contar, Iván, que a eso de las 5:30, 6 de la tarde sí se generó una congestión mayor aquí en el sector de Paine, sobre todo los vehículos que estaban transitando hacia la región metropolitana, pero la problemática fue no tanto con los automóviles particulares, sino con las personas, los pasajeros de los buses que iban hacia Santiago, porque muchos de ellos no portaban ni el pasaporte sanitario ni tampoco los permisos especiales para poder circular y definitivamente la decisión de la autoridad fue bajarlo de los buses y devolverlos hacia Santiago o hacia Rancagua en su efecto, lo que provocó una molestia mayor, sobre todo en algunos ciudadanos extranjeros y algunas personas que decían que venían desde el sur de Chile y no tenían ni idea que tenían que portar un documento especial. Ese fue el momento de mayor tensión y ya hubo un instante que la congestión fue bastante mayor, donde Carabineros empezó a hacer un control más aleatorio, básicamente porque hay fiscalizaciones en Angostura y en San Fernando y hay muchos de estos automóviles que habían sido fiscalizados anteriormente, pero ahora en la noche, como ustedes ya ven de las imágenes en vivo y en directo, la situación está bastante más tranquila de lo que se vivió en la tarde. Vamos a escuchar declaraciones de los choferes de los automóviles y también los pasajeros de los buses, quien estaban muy molestos porque algunos de ellos se tomó la decisión de devolverlos a sus hogares porque definitivamente no portaban ningún tipo de documentación para acceder a la región metropolitana. Escuchemos declaraciones. Yo trabajo en una piscicultura, que la comunicación es bastante difícil, que no tenemos internet, que me están exigiendo un permiso, que tienen que sacarlo por internet. Yo le pregunto a la funcionaria, le digo, ¿lo puedo sacar yo? No, tiene que hacerlo su empleador. Y mi empleador en este minuto, o sea, es domingo. Te están pidiendo todos los documentos que corresponden para salir o para ingresar a Santiago. Pero siento que acá, donde está Carabineros controlando lo que los vehículos, en forma particular, piden solamente a una persona todos los documentos y los 4 o 5 que van dentro de ese vehículo no le están pidiendo los documentos. Sí, yo lo llené a donde yo iba. Y yo vivo en Santiago, ¿cómo me acaba de estar así? Aparte, a las 10 de la noche en San Bernardo hay toque de queda, no puedo ingresar. ¿Me entiende, señorita? ¿De qué viene? De Linares. De Linares. ¿Cuántos controles ha tenido? Ninguno, primera vez. ¿Y qué andaba haciendo en Linares? Viendo a mi hijo y a mi familia. ¿Ahora vuelve a trabajar? Vuelvo a trabajar. ¿Y anda con su salvoconducto, con sí, todo? Con gel, con todo. ¿De dónde vienen ustedes? De acá de Rancagua. De Rancagua. ¿Y van a Santiago? Voy a Santiago por motivo de trabajo. Perfecto. ¿En qué trabaja? Yo trabajo en una automotora. Perfecto. ¿Trabaja mañana? Mañana, pero voy a trabajar online. ¿Dónde viaja? Voy de regreso a Santiago, a Peñalolén. Ya, y andaba con su permiso, ¿no? No, pues ahora estamos intentando sacarlo. El problema es que a veces se olvidamos de la clave. Ya, la clave única. La clave única. Ya. Este es el drama que tenemos. ¿Y andaba paseando? ¿En qué andaba? No, andaba trabajando yo hace como 2 semanas. Bueno, eso era el ambiente entonces, que era bastante más tenso lo que se vivió en la tarde, eso a las 5:30, 6, aquí en la Ruta 5 Sur a la altura de Paine, que es bien distinto a la imagen de esta noche, la ruta absolutamente despejada, cuando ya faltan pocos minutos para que se inicie el toque de queda. Iván, nos despedimos desde acá de la Ruta 5 Sur. Bien, Rodrigo, estamos viendo ahí entonces la carretera de acceso a la capital prácticamente desierta a esta hora y las increíbles explicaciones que dan algunos. Le preguntan, ¿tiene su salvoconducto? Sí, aquí está mi alcohol gel. ¿O qué estaba haciendo? Trabajando, va con toda la familia, en fin. Bueno, vemos qué está pasando con el regreso a Santiago. A nivel general, el balance que ha hecho la autoridad son poco más de 4.500 los vehículos que han regresado. Recordemos que son 41.000 en los que salieron durante este fin de semana largo, que no era un fin de semana de vacaciones. Hay 963 personas que fueron detenidas por distintos tipos de infracciones, tanto las cuarentenas como los cordones sanitarios, y 1.127 vehículos que tuvieron que ser de vuelta a su lugar de origen porque precisamente no tenían el salvoconducto pertinente. Bueno, vamos a hablar de un tema que ha estado en discusión y que tiene que ver con la educación en nuestro país. Estamos con el ministro Raúl Figueroa para hablar precisamente de este tema. Muchas instituciones, ministros, muchos apoderados, colegios, profesores, finalmente adaptándose a la buena o a la mala al inicio de las vacaciones de invierno. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Partamos explicando un poco, porque ha sido muy
forzado de alguna forma esto del calendario escolar, tener que adelantar las vacaciones de invierno, de alguna manera no es bien recibido por todos. ¿Cómo lo han ido manejando? Sí, Iván, lo primero que hay que entender, que es algo que es más o menos obvio, pero que es bueno reiterarlo, estamos viviendo un año que no hemos vivido nunca. Todo lo que ocurrirá durante este año será diferente a cualquier experiencia que hayamos tenido antes. Y obviamente las medidas sanitarias que se han tomado, específicamente la suspensión de clases, que recordemos tiene por principal propósito velar por el cuidado de la salud de todos los chilenos, impacta también en el sector educacional. Nosotros tenemos que, desde el Ministerio de Educación, compatibilizar cómo aseguramos que esta medida, que es sanitaria y que ese es el rol fundamental, perjudique lo menos posible los aprendizajes de los niños. Y hay una realidad en la cual hay un consenso absoluto, y es que en el mundo escolar las clases presenciales son insustituibles. El impacto de una clase presencial no se compara en nada al impacto de una educación a distancia, atendida a la diversidad del sistema escolar y también la diversidad etaria. Un niño de 6 años versus otro que está en cuarto medio, cada uno es un mundo distinto al que en la educación a distancia es muy complejo que tenga el mismo resultado. Y por lo tanto, nosotros tuvimos que tomar una decisión. Y es que, sabiendo que es un año totalmente distinto, teníamos que optar si acaso el periodo de vacaciones iba a significar una interrupción a este proceso incipiente y poco efectivo en términos generales de educación a distancia, o si acaso íbamos a interrumpir el proceso cuando corresponda que sea, una vez que la autoridad sanitaria lo decida, de educación presencial. Y nos pareció que la mejor política pública era precisamente darle la máxima continuidad posible con las adecuaciones que haya que hacer al periodo presencial de clases. A ver, varias cosas, porque usted dice este año es bastante inédito y por cierto lo es, pero recordemos que venimos de un 2019 donde el segundo semestre o el último trimestre, si usted quiere, fue bastante irregular también. Usted cuando dice tomar las medidas que tengan que ver con la política pública, que menos impacten en la educación de los niños, en la enseñanza de los niños, ¿significa eso lo mismo que en el año escolar? Para preguntárselo más en sencillo, ¿está en riesgo la continuidad del año escolar? El año escolar no está en riesgo. Desde el Ministerio de Educación estamos tomando todas las medidas para asegurar el año escolar, pero sí el dato concreto es que este año será totalmente distinto. Y en términos simples, tenemos un periodo ahora de suspensión de clases donde hemos tenido que implementar con todas las dificultades que eso tiene. Yo quiero valorar además el esfuerzo que profesores, sostenedores han hecho, un sistema de educación a distancia que obviamente no le llega de la misma forma a nadie en todo Chile, desde la educación rural hasta incluso los colegios particular pagados, un niño de primero básico y un alumno de tercero medio. Tiene que ver con la realidad de la casa. Es todo totalmente diferente. Cada estudiante es un mundo distinto. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es potenciar eso, adelantar las vacaciones de invierno. ¿Para qué? Para privilegiar las clases presenciales, donde hay un absoluto consenso, que son mucho más efectivas. Y una vez que volvamos a las clases presenciales, que será en el momento en que la autoridad sanitaria lo considere oportuno, tenemos un plan que tiene 3 fases fundamentalmente. Primero, una fase de un diagnóstico integral, donde cada establecimiento pueda ver cuál es el estado de situación anímica. ¿Es como volver a partir el año? De alguna manera es ver cómo están los alumnos una vez que llegan a las clases presenciales desde el punto de vista emocional, porque esto evidentemente impacta con mucha fuerza. También desde el punto de vista un diagnóstico de los aprendizajes, en qué nivel están. Luego una fase de nivelación, bajo ciertos elementos fundamentales, ciertos mínimos que son fundamentales, y luego una fase de término del año escolar sobre la base de un currículum priorizado. Este año nosotros vamos a tener que adecuar el currículum a las características tan particulares del año, y por lo tanto se está trabajando ya en el Ministerio de Educación en una priorización curricular sobre la base de algunas áreas que son fundamentales, otras que permiten integrar ciertos conocimientos y también ramos que son de actualidad, sin los cuales los alumnos es difícil que puedan seguir desarrollando. A ver, ministro, déjeme mostrarle una gráfica que tiene que ver con uno de los temas que más circulan en redes sociales. 705.112 estudiantes dejarán de recibir apoyo de parte del programa Habilidades para la Vida durante la crisis sanitaria. Usa el hashtag no al cierre HPV. Qué bueno que me muestra eso, Iván, porque me permite... Es de lo más comentado en redes sociales en este minuto, es tendencia... Sí. Lo que está circulando en redes sociales es una falsedad absoluta. Se está instalando la idea que se le habría hecho un recorte presupuestario al programa Habilidades para la Vida de Junaep. Eso es absolutamente falso. El programa Habilidades para la Vida tiene todo el presupuesto que está establecido, no hay ningún recorte presupuestario a ese ni a otros programas. ¿Este número de estudiantes que eventualmente dejaría de recibir No lo dejan de recibir. Lo que ocurre es que se está adecuando el programa precisamente porque es un programa que se ejecuta en la sala
de clases, en grupos de alumnos, todos aspectos que hoy día, por la suspensión de clases, no es posible llevar adelante como está concebido. Por lo tanto, se está, por un lado, adecuando a cómo se puede trabajar a distancia, pero, y esto es muy importante, no hay ningún recorte, ningún ánimo, ninguna intención de cortar ese... Y este programa de Habilidades para la Vida se está readecuando a este nuevo cronograma del calendario escolar 2020, porque es un cronograma completamente anómalo. Efectivamente, hay una serie de programas de salud que este es un programa que depende de Junaep, lo ejecuta Junaep a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas tiene este programa. Exacto, como también otros programas de salud que tienen que ver con atención dental, atención de otorrinos, etc. Todo eso se tiene que hacer presencialmente, cuando las escuelas están operando, y por lo tanto estos programas no van a dejar de implementarse, sino que se van a ejecutar cuando sea efectivamente posible hacer, y también en algunos casos se están haciendo adecuaciones. Ahora, ministro, con el adelantamiento de las vacaciones de invierno, que fue bien resistido por algunos sectores, volverían los niños a clases eventualmente el 27 de abril, pero ahí uno de inmediato deja esa idea ahí, 27 de abril eventualmente los niños de vuelta a clase. Pero uno habla con la autoridad sanitaria. El mismo presidente de la República dice, el pic del coronavirus va a ser entre la última semana de abril y la primera de mayo. Con lo cual, si ponemos estas dos fechas, están volviendo a clase eventualmente los niños en el momento en que se produzca el pic del coronavirus, lo cual parece ser un sinsentido absoluto. La vuelta a las clases presenciales es una cuestión que se determina por la autoridad sanitaria. Lo entiendo, pero el calendario con el adelantamiento de las vacaciones de invierno significa que eventualmente, por eso le puse la palabra eventualmente, volverían a clase el 27. Eso es así, hasta el momento. Pero ese retorno puede ser con clases suspendidas y por lo tanto a retomar lo que es el mecanismo de educación a distancia. Y por lo tanto, quiero ser muy enfático en eso, Iván, porque se genera mucho, y yo entiendo, la ciudadanía tiene preocupación, hay mucha incertidumbre. Entonces, lo primero es dejar muy claro, la autoridad sanitaria es quien determina cuáles son las condiciones que permiten o no volver a clases presenciales. Y por lo tanto, oportunamente, antes del 27 de abril, se va a anunciar cuál va a ser el momento y en qué forma. O sea, es poco probable que el 27 estemos en clase con los niños. Yo creo que es muy poco probable. Sobre todo teniendo en cuenta que es la última semana de abril que la misma autoridad sanitaria ha dicho que es el pic del coronavirus. Claro, es muy poco probable. Ahora, yo no quiero arrogarme la vocería del Ministerio de Salud y por lo tanto hay que ser también en esto muy serio. Todas estas decisiones son complejas y es importante también que la ciudadanía confíe que estas decisiones se toman precisamente poniendo la salud de los chilenos como una primera prioridad. Entonces, estamos a 13 hoy día. Sí, sí. Falta mucho todavía para esa fecha. Hay tiempo aún para que se hagan los 12, perdón. Estamos viendo adelantados, estamos a 12. Hay tiempo todavía para que se hagan esos anuncios oportunamente, siempre velando porque se cuide la salud de todos los chilenos y el Ministerio de Educación irá tomando las adecuaciones para que esas medidas sanitarias impacten lo menos posible. Ministro Figueroa, tenemos dudas de nuestros auditores que están planteándolo a través de redes sociales, en nuestras distintas plataformas. Gonzalo de Valparaíso, por lo que vemos acá, nos dice lo siguiente: ¿cuáles son las razones pedagógicas para adelantar las vacaciones y cuándo tendremos claridad sobre lo que ocurrirá, por ejemplo, con el proceso de admisión 2021? Sí. Estamos arrancando en términos de currículum del 2020, pero ¿qué le decimos a Gonzalo? Las razones pedagógicas son las siguientes. No hay nada en el mundo escolar más efectivo que la clase presencial. Y en este año, donde ya llevamos 4 semanas de clases suspendidas, donde se han hecho esfuerzos por hacer educación a distancia, nosotros tenemos que poner todos los esfuerzos posibles para que, hechas las adecuaciones curriculares, las clases presenciales tengan mayor continuidad. Porque y es muy importante, porque la educación a distancia, si bien nosotros valoramos los esfuerzos, para el mundo rural es muy complejo, para los niños más vulnerables es tremendamente complejo, para los niños de la educación, para los jóvenes de la educación técnico-profesional que necesitan sus las manualidades. En un colegio incluso que tenga todas las herramientas, los niños más chicos de primero básico, de kinder, no están aprendiendo a leer, salvo que tengan un adulto. La tecnología y la posibilidad de un espacio adecuado. Y por lo tanto, sabiendo que esto genera complicaciones en algunas familias y también que genera cierta incertidumbre desde el punto de vista pedagógico, darle continuidad a las clases presenciales nos parece que es fundamental. Clases presenciales en el aula. Y precisamente Alexandra nos pregunta lo siguiente: ministro, ¿cómo se van a realizar las clases con mascarilla, separando a los alumnos? ¿Cómo lo van a hacer? Hay colegios donde las salas de clases son bastante pequeñas, están llenas de niños. O sea, no todos los colegios tienen 20 alumnos por sala o menos. Hay unos que tienen 30 y más también. Sí. Y más también. Bueno, obviamente, cuando llegue el momento de reiniciar las clases presenciales, insisto, de acuerdo a los criterios de la autoridad sanitaria, también habrá que tomar medidas dentro de los establecimientos para que los protocolos se vayan cumpliendo, tengan que ver con evitar aglomeraciones. Esto va a ser gradual, probablemente habrá que armar
turnos para ingresar a los establecimientos, evitar que todos almuercen al mismo tiempo, en el mismo lugar, tomar una serie de medidas que efectivamente permitan que se pueda compatibilizar lo sanitario con lo pedagógico, pero quiero insistir, en el momento en que, de acuerdo a la autoridad sanitaria, sea conveniente Ministro, hacerlo. ¿y hay allí, sé que nos apremia el tiempo, pero hay allí algún deadline, por ejemplo, que uno podría decir, si no vuelven a clase los niños el 27 de abril, usted dice es poco probable, a la luz de lo que señalan las autoridades sanitarias, me parece que es poco probable. Si se volvieran a suspender las clases después del término de vacaciones de invierno, ¿cuál sería el deadline para que este año escolar 2020, teniendo en cuenta todo lo que se perdió en el 2019 y que no se pudo materializar, esté en riesgo o no esté en riesgo? A ver, todo el trabajo del Ministerio de Educación apunta a que el año no se pierda. Y por lo tanto se harán las adecuaciones necesarias para que eso ocurra. Pero eso, ¿cuál es el deadline? O sea, yo entiendo que todo el Ministerio está trabajando para que esto no ocurra, pero ¿hay algún punto a partir del cual ya sea complicado seguir con el año escolar? No, lo que pasa es que es dinámico, es móvil, porque nosotros vamos a ir ajustando el currículum efectivamente dependiendo de la fecha en que eso sea posible. Por supuesto, mientras más clases presenciales, mucho mejor. Y también hay un tema importante, Iván. Esto va a ser un tema de largo aliento. No basta con las adecuaciones curriculares este año. Vamos a tener que tomar medidas el 2021 precisamente para que hagamos una combinación entre lo que sea este año 2020 con las dificultades que tiene el próximo año para poder asegurar por esa vía que esta crisis sanitaria no impacte tanto los aprendizajes de nuestros alumnos. Sí, la salud es lo más importante de todas maneras. Ministro, muchas gracias, que esté muy buena noche. Muchas gracias, Iván. Vamos a ver otras informaciones. Ayer conocimos cómo María Pinto, una de las 3 localidades de la región metropolitana libres de coronavirus, le hace el quite al contagio. Hoy estuvimos en Alhué, otra de las comunas que aún no registra casos positivos por COVID-19. Un poblado donde el agua escasea y el lavado de manos permanente es casi un privilegio, pero aún así, fíjese, se ha mantenido alejado el virus de las calles. Venimos de TVN de Santiago. Hola. Buen día. Así nos reciben en Alhué, una de las comunas de la región metropolitana que, sumado a San Pedro y María Pinto, hasta hoy se mantiene libre de coronavirus. Esta localidad, ubicada a 135 kilómetros de Santiago, casi 2 horas de viaje, lucha por permanecer alejada de un virus imperceptible pero letal, algo que a esta altura parece toda una hazaña. Tenemos dos accesos a nuestra comuna, los cuales tenemos controles sanitarios en ambos. Por lo tanto, con eso obviamente disminuimos la posibilidad y la eventualidad de que ingrese alguien con coronavirus o con los síntomas a nuestra comuna. Alhué tiene más de 7.000 habitantes y a pesar de que aquí no hay ningún contagiado por COVID-19, la tarea no resulta nada fácil. Es una de las zonas que sufre lo peor de la sequía. Aquí realizar un lavado de manos permanente es prácticamente un lujo. El 70% de la comuna subsiste con agua entregada por camiones, aljibes. Si quieren que uno se lave cada 10 minutos y estar unos 15 minutos frotándose las manos, no los alcanza para nada, y a donde hay muchas familias, en mi casa son 11 personas. Y obviamente, como es acotado y esta agua se lleva en camiones aljibes, lamentablemente no podemos lavarnos las manos como lo indica la autoridad sanitaria por razones obvias. Entre sus vecinos hay preocupación y no es para menos. El virus ya ha cobrado la vida de más de 113.000 personas en el mundo. En Alhué no quieren perder a ningún vecino en esta pasada. Queremos que la gente que está en Santiago, por favor, que no venga para acá todavía hasta mientras que esto pase. Porque aquí, sobre todo en el sector de nosotros, mucho adulto mayor y cuando se llama y no queremos que se nos afecte. Para mantener alejado el riesgo de contagio, el municipio sanitiza cada noche las calles de la comuna. Roberto es nacido y criado en Alhué y por estos días la persona encargada de esta tarea. Una labor que realiza de manera voluntaria arriba de su tractor tras el término de su jornada laboral en el campo. Yo me preocupo, ayudo al pueblo porque yo tengo una niña de 5 meses y si tenemos la mala suerte que me puedo contagiar yo o ella. Y así salgo a ayudar al pueblo para mantener mi familia y todo mi pueblo sano. Así ha logrado mantener a sus vecinos a salvo de esta pandemia. En Alhué también han optado por cerrar el comercio más temprano de lo habitual para evitar a toda costa las aglomeraciones. Con la Cámara de Comercio de nuestra comuna, con los comerciantes de Alhué, hemos llegado a un acuerdo ya hace un par de semanas atrás, donde solamente el comercio está hasta las 15 horas abierto en Alhué. Por lo tanto, en la tarde disminuimos considerablemente el flujo de público o de gente, de vecinos en las calles de nuestra comuna.
El 18% de los habitantes en esta localidad son adultos mayores. A lo largo de su vida, gran parte de ellos se ha atendido en la posta de Alhué, centro de salud creado hace 100 años justamente para enfrentar la pandemia de la tuberculosis que hace un siglo azotó al pueblo. Hemos ido mejorando nuestras instalaciones de toda la infraestructura, pero todavía tenemos instalaciones muy antiguas, tenemos mucha dispersión geográfica, lo que nos cuesta llegar a cada uno de los usuarios. Y estamos muy lejos de Santiago. Entre el personal de la salud hay preocupación ante un eventual contagio en la zona. Saben que la posta no cuenta con todos los recursos para hacer frente al coronavirus. Nosotros contamos solamente con el soporte vital básico, no tenemos nada de soporte vital avanzado. Como tú mencionas, no hay ventiladores mecánicos ni ningún otro equipamiento que nos pudiese permitir prolongar la vida de alguien que lo necesitara. La lejanía es un arma de doble filo para Alhué. Hoy mantiene lejos el virus, pero si este llega, estarán a varios minutos de los centros de salud más importantes de la zona. A fin de año deberían contar con el CEFAM, pero lo cierto es que la pandemia es ahora. Por eso desde la Cruz Roja no entienden la falta de conciencia de quienes transitan por el pueblo. Ese es el tema, no estemos en estado de complacencia, estamos en estado de alerta solamente, sigamos en estado de alerta, no complacencia. Si no ha llegado, que bien que no ha llegado. Oye, si va a llegar, que sea menos carga viral posible. Es la postal de un pueblo que allá a lo lejos, en medio de campos y cerros, enfrentando una de las mayores sequías de la historia y con las precariedades de la vida rural, se refugia para no contagiarse del coronavirus. Bueno, eso en la región metropolitana, pero fíjese que en la región de la Araucanía, según la autoridad, de 35 muertes que se producen en el país, 17 pertenecen precisamente a esa región. Estamos ya con nuestra compañera de labores, Paulina Allende Salazar, quien junto con Elvis Vélez estuvo en lo que es la segunda región con más casos en el país. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iván. Sí, hoy día vamos a hablar de lo que se necesita hoy, no mañana en esa región. Vamos a mostrarle en terreno lo que constatamos que Santiago no puede repetir y otras comunas tampoco deben repetir. Estuvimos, y escuchen bien, en la UCI de COVID-19, donde hay 31 personas entubadas en promedio de 54 años. Constatamos lo que ellos necesitan. Pero si hay algo que humanamente nos golpeó, fue ver cientos de niños y ancianos a quienes se les exige usar mascarilla, pero no tienen agua hoy día, pero no tienen agua para lavarse. O sea, son focos de infección impresionante para ellos y para el resto de la comunidad. Y hasta aquí, hasta hoy día, la autoridad no ha puesto ninguna, pero ninguna respuesta. Quiero que vean, por favor, el trabajo que hicimos en terreno. Buenas. Hola, muy buenas. La región de la Araucanía tiene el segundo número de más contagios de COVID-19. Por eso llegamos hasta acá para constatar en terreno las condiciones de los chilenos. O los mata el virus o los mata el hambre. Así los transportamos con el agua para acá al campamento en puros bidones. Estamos en el Hospital Regional de la Araucanía. No me había tocado ver a un director de un hospital llorar de emoción por el trabajo de su gente. Eso de verdad emociona mucho. El sistema nos abandonó a estos adultos mayores. Así era, a principios de marzo, el hogar de ancianos Los Jardines. En este recinto vivía bien cuidada quien fue la primera fallecida por COVID-19 en la región. Hoy, su ex hogar lo encontramos así. Hola. A quien ha enfrentado una agotadora y solitaria batalla que debemos conocer. Esto partió el día 23 de marzo. Ese día fue diagnosticada nuestra primera residente con COVID-19 positivo, pero ella empezó con los primeros síntomas el día 14 de marzo. Por lo tanto, ella puede haberse contagiado a partir del 1 de marzo en adelante y ahí partió nuestro infierno. Fue terrible, porque al mismo tiempo empezaron todos con síntomas. Eran 10, fallecieron 2. ¿Cuántos abuelitos con COVID en este minuto allá adentro? Hay 6. 6 confirmados. Nos falta solo la confirmación de una. Yo pedí exámenes para todo mi personal y para todos mis abuelitos el día 1. Cuando venían, le hacían a uno, se iban. Sin la realización oportuna de test diagnósticos de COVID-19 y en el caso de un abuelo y varios técnicos de la salud sin testeo hasta hoy,
en el establecimiento de larga estadía para adultos mayores entraron en una situación completamente incierta que pronto se volvió angustiante. Seremi de Salud decretó cuarentena de 14 días para todas mis trabajadoras. Y los llamaron nuevamente de la Seremi de Salud para extenderles la licencia por 15 días más sin haberles hecho el test. ¿Todavía? Todavía. No teníamos personal. ¿Y quién atendió a los 7 abuelitos que quedan acá? La Roxana. Hizo muchos turnos sola. ¿Por qué te quedaste, Roxana? Me quedé porque pensé que si yo me iba, el abandono de los adultos mayores iba a ser al 100%. Por último, yo sabía que no los iba a poder atender como lo veníamos haciendo desde hace años, pero por lo menos le entregábamos lo básico, que era la alimentación. ¿Cómo lo hacías sola? Porque si usted se va, ¿los cuidas tú? Eso fue lo que se me dijo en una reunión con autoridades. Me dijeron, entra tú a cuidarlos, po. Y le dije, pero yo no tengo los conocimientos, no tengo las competencias, yo no. Bueno, me dijo, pero eres mamá. ¿No has cambiado poto? ¿No has alimentado? ¿No has bañado tu guagua? Es lo mismo, me dijeron. Yo no estaba pidiendo ayuda para mí, yo no estaba pidiendo plata, yo estaba pidiendo un grado de humanidad, de poder darle lo que ellos necesitan para vivir. ¿Y eso era personal? Eso era personal trabajar calificado. Con ellos. Yo personalmente estoy pero súper molesta con el sistema. El sistema nos abandonó a estos adultos mayores. Gracias a Dios no presenté síntomas. El único síntoma que tenía era el cansancio y el miedo de quedarme sola acá. ¿Qué te da miedo la primera noche? Que alguien se muera. Eso me daba miedo. Yo di todas las alternativas a las autoridades. Yo dije, yo les entrego nuestro centro geriátrico, se los paso, habiliten ustedes aquí una UPC, una UCI, una UTI, pero ayúdennos, porque nosotros no teníamos las herramientas, no podíamos, teníamos puras ganas nomás. Y los dejaron solos. Y voluntad. Y nos abandonaron. Más que a nosotros, los abandonaron a ellos. O sea, si no está usted... Esto termina como los centros geriátricos de España. ¿Cómo es eso? Encontraron centros geriátricos cerrados con 20 adultos mayores muertos adentro. A ellos los abandonaron. Allá no hubo una Roxana. Pues, como le decía antes, lloré mucho. Pasé días enteros llorando acá porque me sentía abandonada, pero ya pasó. Pasó al ver y estoy contenta porque veo a los residentes recuperados, los veo bien y eso me tiene contenta. Hace 10 días atrás se detectó que aquí en el campamento Cruz del Sur de Temuco había una pareja con COVID-19. A partir de ese momento, gran parte de la gente asustada se desparramó por distintos sectores de la ciudad y otros continúan alojando aquí. ¿La gente de dónde están? Escondidos. ¿Por qué? Por el coronavirus. ¿Y ahí se fueron? Sí, pero continuamente están volviendo. Somos cerca de 100 personas. Cuando ocurrió el hecho, ¿no hubo propuesta de la autoridad a acceso a agua? No, nada. Aquí no hay ninguna condición de salubridad. Y lo que está pasando en este campamento se repite en muchísimos otros en esta ciudad. Aquí hay un foco de contagio grave que la autoridad no ha sabido solucionar. ¿Les da miedo el tema del coronavirus? Porque se ha dicho que se largue. Sí, obvio que sí, pero no les queda de otra porque no tienen a dónde más irse. Porque llama la atención porque andan todos con mascarilla, pero si no se lavan las manos, poco lo que puede servir, yo creo. Sí, pues, pero si no tenemos otros medios, si la gente, o sea, si el gobierno tampoco se hace presente, la municipalidad se les fue a pedir agua, dijo que no nos iban a dar agua. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros no éramos dueños de aquí. Cuando me dijo eso la señorita de la municipalidad, que nosotros elegimos estar aquí, o sea, porque somos pobres, porque no tenemos de otra, tenemos que estar pasando esto. Al tiro te dio pena. Sí, porque
No solo por mí, sino que por toda la gente que está acá. Hay 2 bebés, hay 2 guaguas. ¿Sin agua? Sin agua. ¿Y dónde vivías antes? Allegada. En una casa con 12 personas. Todo el resto de los campamentos que vamos visitando repiten las mismas condiciones. Aquí no hay agua, aquí no hay condiciones sanitarias mínimas, está lleno de niños, hay adultos, hay gente con enfermedades crónicas. Lo que aquí se está dando es realmente peligroso. ¿Cuántos campamentos representan ustedes? 32. No hay ningún campamento que tenga agua. Le hemos hecho la pega que tenía que haber hecho el municipio, Serviu, todo. Hicimos nuestros catastros, hablamos con Aguas Araucanía, y Aguas Araucanía tiene toda la disposición para ver el tema de pilones comunitarios y poder tener el agua. Sin embargo, el alcalde dijo que no, que éramos ilegales, dijo que éramos delincuentes y que teníamos lugares de origen. Y que teníamos que volver ahí. Concordemos, es que efectivamente este terreno no es de ustedes. Sí, sí, total y absolutamente. Hay algo que solucionar ahí, sí, no me cabe ninguna duda. Sí. Que es el derecho a la vivienda, ¿cierto? Pero eso se congeló en este momento. Hoy día estamos frente a una pandemia. Eso es. Y es el derecho a la vida. De la Dideco fueron muy claros, que sacáramos los palos y la rancha y íbamos a ser parte de la ciudad. El no entregar agua, no entregar servicios básicos, el además permitir el hacinamiento, genera que las personas se vayan a contagiar de COVID-19, vayan a transmitir el COVID-19 y sean un foco vulnerable a seguir infectándose y seguir infectando, y además de letalidad, que es lo más terrible. Ya, muéstrame cómo se la están arreglando. Es fácil decir que Temuco se va a cuarentena, ¿cierto? Y si no hay un plan de contingencia, ¿cómo mandamos nosotros y le decimos a la gente haga cuarentena responsable? Siendo que no hay que comer si estamos hablando de comerciantes, de gente que vive el día a día. Entonces, o los mata el virus o los mata el hambre. Usted me está diciendo que en el fondo aquí, en la práctica, la gente está saliendo a buscar el pan igual. Sí, no, es igual, aquí no hay cuarentena. Y que no igual. Se lavan las manos como debieran, porque no pueden. Claro, no se puede, y no es ser irresponsable. ¿Qué me dice? Así traemos el agua para acá. Así traen el agua. Así lo transportamos con el agua para acá al campamento en puros bidones. Los lavamos las manos, bañamos a los niños, hacemos comida con puros bidones de agua que tenemos que buscar a la otra población. Hay gente que es enferma y tienen hartos niños en las casas, hay hartos niños chicos y necesitamos el agua. Perdone la intimidad, pero ¿dónde hacen sus necesidades? Yo por lo menos vivo ahí. El tema de baño, mi vieja vive cerca de mi mamá y yo voy a su casa. En el día con mis niños cuando hacemos del 2, como se dice. Pero en la noche, para mis niños, más que ellos no aguantan, yo les tengo que poner un tarrito con agüita para que hagan pipí, qué sé yo, pues, pasando la noche. Pues. Deberían venir a ver para los niños, para los médicos, para los niños, para que los pinchen. Hay niños crónicos acá, ni eso se han preocupado. Hay una palabra esencial que se llama dignidad. Nosotros necesitamos ser dignos. Somos personas, somos seres humanos. No los queremos morir. Señoras autoridades, vengan y vean las condiciones que los tienen. Tenemos en curso un recurso de protección. La razón es que pese a que había un decreto de alerta sanitaria dictado desde el 4 de enero, no se hizo ningún plan preventivo que tuviera que ver con garantizar medidas de higienización para prevención de coronavirus y por ende eso es una amenaza clara al derecho a la vida y a la salud. El Instituto Nacional ha puesto en conocimiento por la vía de oficios a la municipalidad de Padre Las Casas, de Temuco, a la Gobernación de Cautín y a la Intendencia Regional. ¿Habrá conciencia en la ciudadanía, en la gente que vive en esta región, que no solucionar esto ahora ya los pone en riesgo a ellos mismos? Yo entiendo de que es un problema del que hay conciencia. El problema es que no está la voluntad para avanzar en la dirección de resolver un problema que hoy día en la comuna es apremiante, es angustiante. Estamos en el Hospital Regional de la Araucanía. No me había tocado ver a un director de un hospital llorar de emoción por el trabajo de su gente. No me había tocado gente tan directa para decirme lo que van a necesitar los próximos días. Lo que se está viviendo aquí en la Araucanía es un ejemplo heroico de gente que está poniendo en riesgo su vida por ayudar y de medidas urgentes que hay que tomar para parar ya la pandemia. ¿Es el esfuerzo que está haciendo tu gente aquí todos los días lo que te emociona? Exactamente.
Todos tenemos familia. De hecho, ustedes pueden conversar con cualquier funcionario que sus temores son esos. Sus temores son llegar acá, enfermarse, o desde aquí, ¿no es cierto?, llegar a su casa y enfermar a su familia. Pero a pesar de eso, nosotros somos una institución grande que tiene más de 700 camas, un hospital de alta complejidad. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, que el personal llegue todos los días, ¿no es cierto?, a trabajar, y eso es, de verdad emociona. Y cuando uno recorre los servicios clínicos y ve cómo se hace la atención, eso emociona de verdad mucho. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos 22 pacientes que están fuera del hospital. Que se salvaron. Pero ese triunfo también, ¿no es cierto?, da esperanza al equipo de salud. Tenemos una UCI que normalmente tiene 18 camas pacientes, digamos, camas pacientes, pero actualmente esa UCI ha crecido a 31 cupos y 31 pacientes. ¿Todos COVID? Todos ellos son COVID. Los pacientes son un desafío, son pacientes muy graves, mucho más graves que los que recibimos normalmente, digamos. Por supuesto que todos tenemos miedo, porque en el fondo nadie quiere enfermarse ni tampoco enfermar a su familiar, pero todos lo hacen con gran compromiso. En el fondo no he visto yo personas que digan, o sea, que yo no voy a entrar acá. Yo ahora en este momento estoy dializando a una paciente que llevamos más de 18 horas dializando. Entonces creo que todo este equipo que está acá se ha comprometido con los pacientes. ¿Llevas 18 horas con tu paciente? Sí. ¿Y no la sueltas? No, todavía no. ¿Cansado? Algo. ¿Algo? No te creo nada, mucho yo creo. No. ¿Sí? ¿Pero con ganas de seguir trabajando? Sí, de alguna manera. ¿Sí? Mire. Se está preparando para entrar a la unidad, entonces no está como yo que estoy afuera, pero él tiene que prepararse y aparte del traje verde que nosotros usamos, se pone probablemente como esta bata, ¿no es cierto?, los guantes, una antiparra que es como estos lentes, por así decirlo, y mascarilla. Entonces, y después sales y botas todo eso. Boto todo adentro. Y usted tiene que limpiar todo el material que sale de la UCI. Sí, retirar la ropa sucia de las habitaciones de los pacientes, retirar basura contaminada, todos. Oiga, ¿y está contenta con todo lo que está colaborando? ¿Está asustada? ¿Qué le pasa? No, estoy contenta, o sea, me siento bien de poder ayudar. Sí. El hospital de Temuco, desde las primeras señales de amenaza del virus, comenzó a desarrollar un plan de emergencia. Estamos haciendo una inversión aquí de remodelación del espacio físico para instalar 13 unidades de ventilación mecánica. A toda máquina ha transformado su capacidad operativa. Adaptando todo. El espacio, exacto. Y esto significa un espacio de que son 12, 13 salas, que todos son similares. ¿Y esto antes era cirugía? Antes era cirugía. Ya, y ahora esperando pacientes COVID. Exactamente. Cada detalle es relevante. Aquí hay conciencia de que el punto crítico de la pandemia está por llegar y que hay que recibirlo preparados. Hoy día este hospital es un edificio de 7 pisos. En todos los pisos tenemos un área de COVID positivo. ¿Esto era ginecología? Era ginecología. Y aquí están las camitas dispuestas para recibir los nuevos pacientes. Estos son los que no necesitan ventilador, pero son pacientes COVID. Exactamente. Hola. La delegada presidencial en la Araucanía es quien debe poner orden en esta zona que tiene el índice de pobreza más alto del país. La Seremi de Salud dio positivo por coronavirus, lo que obliga a la cuarentena de 14 autoridades regionales y donde hoy se registra el mayor número de muertes por COVID-19 después de la región metropolitana a nivel nacional. A ella le exponemos las demandas que hemos recogido de pobladores y médicos de la zona. Hoy día necesitamos profesionales de la salud, alrededor de 24 enfermeras y 24 TENS capacitados en cuidados críticos o UPC. Nosotros estamos generando los espacios para poder para que sean contratados y puedan venir a prestar servicio. O sea, van a pagarle plata a la gente que esté disponible a venir a trabajar acá. Tienen que tener un contrato de trabajo para poder desarrollarse. ¿Y ustedes están disponibles a hacerlo? No solo estamos disponibles, eso existe, hay un programa y es dependiente de la red de salud pública. ¿Ventiladores va a necesitar? 13 ventiladores.
O sea, al menos necesitamos 13 ventiladores más de aquí a mediados de abril. Nos informaron que iban a llegar en mayo. Todos los que están comprometidos para cada uno de los hospitales van a llegar. ¿De aquí a? Nos llegan toda la semana. Ya, pero la respuesta es que con respecto a esos 13 ventiladores que ellos calculan que estaban comprometidos, se van a llegar. Van a llegar. Y van a llegar de aquí a mayo. Van a llegar, si los necesitan esta semana, podemos hacer que estén esta semana. El tema es, hoy día, ¿qué sacamos con estresar el hospital de Temuco cuando tenemos todavía capacidad de cama en otros hospitales? ¿Cuáles son las amenazas que nosotros tenemos? Yo creo que eso también es importante transparentarlo. Primero, que el flujo de los insumos no sea el que nosotros esperamos. Hasta aquí entiendo que tiene. Hasta aquí tenemos. ¿Para 10 días más? 10 días más. Probable. Ese es nuestro talón de Aquiles en relación al tema de tener certeza. ¿Van a tener o no sabemos si van a tener? Nosotros tenemos que asegurarle al hospital y al personal médico que van a tener los insumos de elementos de protección personal. Y respecto de las necesidades urgentes de los pobladores que hoy están en riesgo, estas son las respuestas y compromisos de la autoridad. Concretamente, ¿van a llevar agua ya a esa gente? Porque están en riesgo vital. ¿Qué les va a decir a ellos la autoridad? Porque la autoridad municipal no ha encontrado respuesta. Mi compromiso en esto es buscar todas las fórmulas para evitar la emergencia sanitaria, evitar los contagios, evitar lo que sea necesario. Y si en este caso tenemos un foco en el tema campamentos por el tema agua, efectivamente tenemos que hacer lo que sea necesario para evitar que eso se siga propagando. Efectivamente me voy a poner a revisar la situación en detalle. ¿Nos avisan? Sí. ¿Dentro de una semana? Cuando sea. Antes. ¿Antes? Perfecto. Aquí hay varios puntos. Estamos hablando de la Araucanía, que es uno de los sectores más pobres de nuestro país, que estamos viendo en pantalla. Son alrededor de 2.000 personas que no tendrían agua porque están en toma. Eso es absolutamente incongruente si les estamos pidiendo que se cuiden si no les damos agua. O sea, más allá de un tema de vivienda hoy día, es un tema de salud público, es un tema sanitario. La delegada se comprometió a solucionar eso y nosotros vamos a hacer ese seguimiento porque nos parece prioritario. Al alcalde Becker le pedimos entrevistas, dijo que prefería retirarse estos días de Semana Santa, así que no nos dio entrevista. Con respecto a los hogares de ancianos, atención al resto de las regiones. Hoy día ya en ese hogar hay 3 mujeres, hay 3 personas muertas. Y aquí lo que se pide urgentemente es especialistas, enfermeros, que si ustedes van a sacar a la gente que está en riesgo de estar contaminado por COVID, no los abandonen, no los dejen sin especialistas. O sea, el Estado no puede abandonar a los hogares donde hoy día tenemos abuelitos con COVID, porque nos va a pasar lo que pasa en Europa, que cierran la puerta y los abandonan en el interior. Así que, atención, el Instituto de Derechos Humanos dijo que iba a seguir atento y denunciando si algo así pasaba. Y para terminar, se está haciendo un esfuerzo que yo no había visto en mi vida en el hospital regional. Increíble. Pero extraordinaria la gente. Pero piden claramente que quienes sean médicos, que quienes sean enfermeros, quienes hayan hecho el juramento hipocrático, no se olviden hoy día y que ofrezcan mano de obra porque va a faltar. Falta gente para hacer los exámenes, falta gente para necesita gente. Paulina, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén. Buenas noches. Bueno, según los datos del último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, hasta el viernes pasado y en solo una semana, los casos confirmados en la comuna de Puente Alto se triplicaron. Escuche, se pasó de 76 a 239. El jueves comenzó a regir la cuarentena parcial en esa comuna y según la autoridad sanitaria, los focos de contagio se concentran en la zona de confinamiento y hay que esperar algunos días todavía para hacer una evaluación y considerar una cuarentena total en toda la comuna. Presta atención. El número de contagiados aumenta en todo el país, así también los fallecidos. La pandemia no da tregua, preocupa por supuesto y aún más en Puente Alto. Y es que la comuna está en la tercera ubicación en el número de positivos dentro de la región metropolitana, solo por detrás de Santiago y Las Condes. Es complicado porque igual la gente sale, que saben algunos que están con el problema del contagio. Y es que Puente Alto triplicó los casos confirmados en solo una semana. Pasó de 76 positivos a 239. La tasa de incidencia subió de 11,8 a 37. Mide los contagiados por cada 100.000 habitantes.
Es una incidencia preocupante, pero efectivamente la cuarentena tenemos que hacer una evaluación en los próximos días para ver estas medidas cómo se van implementando. Si es necesario poner medidas más estrictas, las vamos a hacer. Tenemos que esperar la evolución de esta cuarentena que se implementó hace 3 días atrás. Puente Alto es una comuna con más de 645.000 personas. Muchas de ellas viven en condición de hacinamiento, lo que es un factor importante para expertos. La gran mayoría necesita trasladarse varios kilómetros para llegar a sus trabajos o bien para acceder a servicios básicos. Una cuarentena total sería una medida que podría ayudar, pero si eso se lleva a cabo, hay que asegurarse que las personas que viven en esa población tengan acceso a los servicios básicos, tengan apoyo desde el punto de vista económico. Bueno, hoy día hicieron carbonada seca, porque la carbonadita seca para los vecinos. ¿Cuántos vecinos son? Le vamos a dar hoy día a 110 vecinos. Acceso que cuesta, tanto que un grupo de vecinas del sector El Volcán de Bajos Temena se unió a las ollas comunes. Fue una semana difícil para ellas y la población. Están a metros del templo religioso que registró un brote de COVID-19, luego que un pastor contagiado realizara un culto. Ahora ya, gracias a Dios, no están acá, están en un lugar mejor calidad de servicio y todo. Dieron vuelta a la página, pero Bajos Temena sigue siendo un foco preocupante. Sus vecinos nos cuentan lo difícil que es estar en cuarentena, sin trabajo porque lo hacen al día en ferias libres. Muchos están jubilados. Se necesita comida. Más que paracetamol, ibuprofeno. Mire, aquí la gente se arregla con un agua de hierba. Imagínate que en una casa habían 3 o 4 familias y tengan niños. ¿Cómo lo sé si no tenía un patio? Bueno, hay que cumplirla nomás, pues, claro, para todo sea por estar bien de la salud. Situación preocupante y que dentro de cada limitación intentan cumplir con la cuarentena. Bien, pues de regreso con las noticias, les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Fíjese que por primera vez en la historia de Estados Unidos, todos sus estados se encuentran bajo la categoría de desastre, y todo esto a causa del coronavirus. Con esta medida, el presidente Donald Trump busca ganarle a lo que él ha denominado como un enemigo invisible. De esto y más nos cuesta nuestro corresponsal en Nueva York, Felipe León. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarles nuevamente desde Nueva York, Estados Unidos, país que durante esta mañana amaneció con la noticia de la firma de la declaración de desastre para el estado de Wyoming de parte de la presidencia, de parte del presidente Donald Trump. De esta forma, y por primera vez en la historia de este país, los 50 estados se encuentran bajo declaración de desastre por la extensión del coronavirus y por la cantidad de infectados. Esto justamente llega en momentos en que se está alcanzando un nuevo récord en la cantidad de COVID positivo en personas, 546.000 casos. 16.000 casos más que justamente esta mañana cuando se registraban 530.000. La cantidad de fallecidos llega a 21.700, lo más probable es que para esta noche ya se cuenten más de 20. Eso sí, dentro de todo este contexto negativo se cuentan también noticias positivas, como por ejemplo que el total de hospitalizaciones ha bajado nuevamente, ha bajado durante varias jornadas consecutivas. La cifra más baja desde que comenzó esta medición por la pandemia, que significan 53 ingresos de hospitalizaciones a nivel del Estado. Frente a esto tuvo declaraciones también el gobernador Andrew Cuomo, pasamos a revisarlas. También se refirió a la polémica que nació junto al alcalde Bill de Blasio, quien había señalado que iban a cerrar completamente el año escolar acá en el estado de Nueva York. Pasamos a revisar esas declaraciones. El total de hospitalizaciones es 18.700, pero ven el 18, 18, 18, 18. Eso es lo que llamamos aplanar la curva. No abriremos las escuelas un minuto antes en que debieran ser abiertas, pero ni un minuto más tarde en que debieran ser abiertas tampoco. Y tiene que ser en un plan coordinado. Cuando se trata de una decisión como esta, nuestro trabajo es proteger a los niños de Nueva York, sus familias, a nuestros educadores, y nuestro trabajo es asegurarnos que derrotemos al coronavirus de una vez por todas. Está claro que para hacer eso debemos mantener nuestras escuelas cerradas por lo que queda del año escolar.
Polémicas aparte para ambas autoridades, se parecen haber encontrado un camino en común que significa el acuerdo con el resto de las alcaldías y el resto de los estados aledaños también para reabrir el año escolar, así como también reabrir el comercio. Números positivos entonces, por lo menos para esta parte, en la costa este de Estados Unidos, donde se ha dado una mayor estabilización, la cantidad de contagios, también la cantidad de hospitalizados. Vamos a ver si se mantiene durante las próximas jornadas. A nivel de presidencia, aparte de un mensaje por el domingo de Pascuas en el sitio web de la Casa Blanca, se espera que el presidente Donald Trump tenga una nueva comparecencia frente a los medios de comunicación este día lunes, actualizando noticias y también medidas que se puedan tomar para combatir el coronavirus acá en este país. Desde Nueva York fue el reporte de Felipe León. Muchas gracias ahí con toda la información. Estados Unidos bajo estado de desastre y por supuesto también Nueva York con toda la polémica a propósito de la suspensión de clases. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. Hola, buenas noches. La crisis del coronavirus tiene al fútbol chileno en serios problemas. Los futbolistas de Colo-Colo, por ejemplo, por el momento, se niegan a reducir sus sueldos. La dirigencia de Blanco y Negro alega que los dineros que recibe mensualmente el canal del fútbol no le alcanza para pagar los salarios de todos quienes integran la institución. Eso sí, la negociación entre los dirigentes y el plantel de jugadores continúa. Nosotros entendemos la situación y vamos a ayudar al club. Fue lo que manifestó, por ejemplo, Matías Saldivia, un integrante de la mesa negociadora. Bueno, la situación financiera del club, si no tomamos medidas, se va a tornar muy crítica. Fue el llamado de atención de Aníbal Mosa. El coronavirus hace temblar la economía del fútbol. No solamente esta institución, sino que la mayoría de los equipos de fútbol del mundo. Un grito de auxilio del presidente de Blanco y Negro, que sigue su pugna con el plantel para la rebaja salarial pedida por el mandamás del cacique. Necesitamos, por el bien de Colo-Colo, todos llegar a un acuerdo. Han sido días de arduas reuniones, pero el consenso aún no llega. Claro, efectivamente a nadie le gusta que le recorten el sueldo. Paredes, Barroso y Matías Saldivia son algunos de los que sacan la voz por el plantel. Las posturas han ido acercándose. Y nosotros obviamente entendemos la situación, vamos a ayudar al club porque no somos necios y sabemos de las dificultades que, aparte ya viniendo desde el año pasado del estallido social que hubo acá en el país. Sí, yo estoy confiado en que vamos a llegar a un acuerdo con el plantel sin duda. Son duros días para el fútbol chileno. Los tiempos de coronavirus traerán reducciones de presupuesto y obligará a reordenar la estructura de cara al futuro de este deporte. Y vamos a hablar o voy a hablar todas las veces que sea necesario con los jugadores, porque es la manera que podamos llegar a un acuerdo. Es lo que aqueja al fútbol mundial, por ejemplo en Inglaterra. Y a propósito de eso, Marcelo Bielsa le escribió una carta a la organización de la Championship, la segunda división del fútbol inglés, donde participa el Leeds, su equipo. Bueno, le pidió que no se retome la temporada mientras se extienda la pandemia del COVID-19. Hacer volver a los jugadores a una cancha sin garantizarles su seguridad es un gran riesgo, dijo el técnico argentino. Todo esto se originó en medio de un contexto de presión de diversos lados para que vuelva la actividad. Y mira la imagen por estos días, claro, redes sociales repletas de desafíos. Ahora fue el turno de Simone Biles, la estadounidense, la mejor gimnasta del mundo en la actualidad. Ahí la vemos como trata como una prueba olímpica, ¿no? Se paró en el piso con las manos, trató de quitarse los pantalones de cualquier manera. Bueno, hay varios deportistas que muestran sus respectivos desafíos en las redes sociales. Y Japón, el país anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos, vio un dramático aumento de infectados del coronavirus. En los últimos 10 días, el número prácticamente se triplicó y coincide con la fecha en que se oficializó la suspensión de la cita de los 5 anillos. Crece la incertidumbre para su realización en 2021. Es un gran reto. En casi 16 meses, Tokio debe rehacer el camino de unos Juegos Olímpicos truncados y castigados por el COVID-19. Fue una postergación dolorosa pero justificada, pero hasta hace unas semanas Japón era considerado un país ejemplo en prevención de la pandemia, pero ahora esa percepción cambió. He considerado que la rápida expansión nacional de coronavirus tendrá un gran impacto en la economía y la vida de la gente.
El país anfitrión de los Juegos Olímpicos vive un dramático aumento de infectados sin ir más lejos. En 10 días el número se triplicó y las cifras más alarmantes se concentran en Tokio, algo que complica la organización. No creo que nadie pueda decir si la pandemia va a estar bajo control para julio de 2021 o no. Palabras de Toshiro Muto, el director deportivo de Tokio 2020. La próxima semana retomarán el trabajo, las reuniones con el fin de encaminar la nueva hoja de ruta de estos malogrados Juegos Olímpicos. Claro, lo concreto, hoy nadie puede oficializar una fecha, Iván, para nada, que esté controlado, para ningún tipo de evento. Sí, probablemente habrá vacuna quizás para el próximo año. Claro, que es la fecha que está programada, mitad de año del 2021, esos Juegos Olímpicos. Gustavo, muchas gracias. Esté bien, buenas noches. Buenas noches. Chao. Atención con las siguientes imágenes. Sanitizaron desde el aire por más de 3 horas en la comuna de Santa Cruz, en la región de O'Higgins. Una aeronave lanzó un líquido desinfectante desde los cielos. Mire. Inédita sanitización aérea en Santa Cruz. La tradicional zona agrícola cambió la fumigación de plagas por un operativo de desinfección para combatir el COVID-19. Esta aeronave Air Tractor fue la protagonista de la jornada. Se ha ocupado elementos que no son nocivos para la salud, ni para las personas, ni para las mascotas. Y también hacer un llamado a todas las personas que muchas veces tratan de elodar todo lo que significa esto, a que se sumen a la solución y no sean más parte del problema. Esta ingeniosa solución sobrevoló la comuna por más de 3 horas, lanzando un líquido desinfectante. Esto es primera vez que se hace en Chile, para atacar un virus que ataca a las personas y es algo invisible. Entonces, la verdad es que nadie sabe cómo atacarlo bien, pero por eso todo lo que uno haga para atacarlo sirve, suma. Este es el aporte de Víctor González, el piloto de 63 años que por primera vez en el país combatió el coronavirus desde el aire. Me emociona. Para mí es emocionante, porque he hecho mi vida en Santa Cruz. Tengo mi familia, mis hijos y todos mis amigos son de acá. Entonces para mí esto es una pequeña retribución nomás, nada más. Son distintas las iniciativas que se han levantado a lo largo del país para hacerle frente a esta pandemia. Y es que la contribución de todos y el trabajo conjunto parece ser el arma más poderosa para frenar a un enemigo invisible. Bien, pues con estas imágenes estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega a Estado Nacional, no se lo pierda. Que tenga buenas noches.